Bien, estamos ya con el periodista Agustín Figueroa. Agustín, buenas noches, gracias por acompañarnos en Redes y Poder. No, al contrario, Alfonso, gracias por invitarme. Agustín, el presidente ha tenido unas expresiones en las últimas horas que han concitado y concitan la atención y el comentario general. El presidente ha hecho esta metáfora de que maneja una combi, que tiene un contrato social y que por lo tanto para él el rating no es importante sino conducir, no sabemos bien bajo qué estilo o forma, pero una suerte de hombre que nos lleva hacia un destino mejor. ¿Qué piensas de la metáfora y en todo caso cómo ves la conducción del gobierno en este momento? Bueno, tan ineficiente y tan mentirosa como siempre, ¿no? Y la metáfora pues es desastrosa porque no coincide ni siquiera con esa terrible realidad. Si el Perú es una combi, quien maneja esa combi es Nadine. Y en este caso, para completar la metáfora, sería Nadine es el chofer y chofer cobrador. Y Humala está detrás de ella como un copiloto que no maneja nada, ¿no es cierto? La realidad es que este país lo ha manejado con el consentimiento de todos los peruanos, de los ciudadanos, de los periodistas, de las instituciones como el Congreso, la Defensoría. Ha sido usurpado el poder del presidente por su mujer. Entonces, todos somos responsables de esto. Humala es el culpable, porque es el presidente a quien lo elegimos y le dimos el poder para que gobierne. Pero todos somos responsables, aún aquellos que como yo hace 4 años que lo denunciamos, ¿no es cierto? Hemos permitido esto. Pero Agustín, no hay pruebas aparentemente de esa usurpación a la que te estás refiriendo en tu comentario. Pero ¿cómo va a haber pruebas? Pues tendría que estar en Palacio grabando, ¿no es cierto? Pero los hechos son evidentes. Ahora, hay indicios clarísimos. Tú has conversado, como yo, con muchos de los exministros y expresidentes del Consejo. Entonces yo le creo a ellos, pues. Además, ella tiene una manera insolente de usurpar. Salió primero con lo de mis ministras y después ha seguido, cambió el asunto del sueldo mínimo, visiblemente, públicamente. Toda la prensa extranjera considera eso como válido. Entonces yo no necesito pruebas porque no existen las pruebas. Porque ella no es responsable tampoco. Aunque está usurpando, está cometiendo un delito, pero el responsable es el presidente. A él lo hemos elegido. Pruebas no vas a encontrar, pero todo el periodismo internacional coincide con una afirmación como la mía. ¿Cuál va a ser el futuro de la señora Heredia el 29 de julio del 2016, según tu perspectiva? No lo sé, pero no le va a ir tan mal como a Fujimori, a Humala y a ella, porque no están los chilenos, pues. Fujimori está en la cárcel porque la Corte Suprema de Chile dijo, este es un delito en Chile, y por lo tanto, analizaron y dijeron, y aquí sería sancionado, por lo tanto, por este delito sí puede ser extraditado al Perú. Y en base a eso, la justicia peruana le sancionó a Fujimori. Eso no existe en el caso de ella. Ella no tiene responsabilidad política. El responsable es el presidente. El culpable es el presidente de usurpación de funciones. Ella simplemente está ahí. No hay pues fotografías donde le está dando órdenes, no puede haber. Pero todos los que salen, o casi todos los que salen después, se confiesan con muchos periodistas, como es el caso, como en mi caso, y dicen, bueno, sí, hacía esto, hacía esto, hacía esto. Ya muchos lo están diciendo públicamente, ¿no? Claro, pero no tenemos las pruebas, y lo decía aquí la vez pasada Omar Chejade, ¿no? Va a ser muy difícil, si se llega a una acusación como esa, probar la probanza. ¿Cuál es la evidencia concreta de que hubo usurpación de funciones? Bueno, un testimonio de un ministro que se va él mismo a autoinculpar, diciendo que efectivamente él participó de esa usurpación, porque no es solo ella, él aceptó. Y tú te imaginas a uno de los presidentes del Consejo de Ministros diciendo efectivamente, sí, pues yo he sido alguien que usurpó el poder en contra del Estado peruano y del presidente de la República. Porque tenemos unos ministros que no tienen pues una actitud seria como ciudadanos ni como gobernantes. El hecho de que se salve es una desgracia. Evidentemente pues no va a haber prueba, pero es un criterio jurídico. Yo mismo te estoy diciendo que va a ser muy difícil que se le juzgue, porque no hay pues una justicia chilena que nos pone el marco. Tenemos que hacerlo aquí, nuestra débil justicia, nuestro débil sistema judicial, el que tendría que sancionarla. Es mucho más fácil sancionarlo a él, que no es fácil, que sancionarla a ella. Pero tenemos conciencia de que este país se lo hemos entregado a un hombre que no tiene
la suficiente firmeza como para poder gobernar él, no es una desgracia. Y todo lo que sigue, sale y dice, contribuye a pensar mal de él, ¿no? Es una desgracia. Yo tengo mucho contacto con alguna gente de la prensa extranjera que sigue esto hace mucho tiempo y todos me dicen, ¿cómo han permitido ustedes esto? Bueno, hemos permitido tantas dictaduras que este es una pálida dictablanda, ¿no? Ahora, ella ha señalado, la señora Heredia, hace unos días, que esta propuesta para que sea Milton von Hesse el candidato del oficialismo, del nacionalismo, va a ser importante porque él va a poder poner en evidencia y defender el legado del presidente Humala. ¿A qué legado crees que se refiere la señora Heredia o cuál es el legado que el presidente ha dejado cuando tú miras lo bueno y lo malo de su gobierno? ¿Qué encuentras en la parte positiva? Yo encuentro, por ejemplo, que en la educación se ha avanzado por un buen ministro. Encuentro otra cosa importante, que no se le ha dado más dinero y que es muy importante, que es cierre exportadora. Esas dos cosas para mí han sido bien manejadas, ¿no es cierto? Y hay en el Estado muchos funcionarios eficientes que no tienen nada que ver con el gobierno. Hay muchos funcionarios eficientes, a ellos jamás los hemos criticado. Hemos criticado el mal comando de este hombre, que comenzó ofreciendo una cosa y haciendo otra, aunque lo otro que hizo tiene el beneplácito de muchos peruanos, pero en realidad llegó engañando y gobernó engañando, ¿no? Fíjate, nadie en la historia del Perú ha tenido mejor posición que Ollanta Humala para triunfar. El presupuesto más grande de las últimas, el más grande, punto. Y además ha tenido lo que no ha tenido ningún presidente. Durante 2 años ha tenido más del 60% de aprobación. Eso es un milagro. 2 años que me ha estado en 45, 50. La mitad de su gobierno ha tenido un apoyo popular increíble. Pudo hacer las grandes reformas que el Perú necesitaba. Sin duda. Tenía reforma política, reforma de la seguridad social, reforma en la salud, reforma en el trabajo. Pudo hacer todas las reformas que Perú necesita con urgencia, que nos hacen tanto daño como país, nos hacen que seamos más ineficientes y menos inclusivos. Sí. Como decían antes los viejos congresistas, me adhiero a tus palabras. Esa descripción que has hecho es cierta. Miren el público televidente que nos está escuchando y nos está viendo, lo que se ha perdido, la mayor cantidad de dinero y el mayor apoyo popular. Y pudo convocar a muchísima gente capacitada y no lo hizo. Tú lo acabas de desnudar con ese resumen tan severo que has hecho y tan riguroso, ¿no? Ahora, esta situación que viene por delante, ¿no? Estamos, hace unas horas, los partidos políticos se juntaron todos, o los principales, y hicieron una, digamos, declaración en el sentido de pedir al presidente de la República que de una vez por todas, en la primera fecha posible, es decir, el 12 de noviembre, convoque a elecciones como corresponde, ¿no es cierto? Y que, bueno, estas se puedan, digamos, llevar a cabo dentro de un clima de equidad y de, digamos, corrección para todos por igual, ¿no es cierto? No ha dicho nada todavía el presidente con respecto a eso. ¿Qué crees que va a ocurrir? Bueno, es impredecible, ¿no? Pero va a tener que convocar, evidentemente, no creo que tenga un criterio golpista. Aunque ¿esperará hasta la última fecha, que es el día 12 de diciembre? Probablemente trate de ganar tiempo en ese sentido para que no comience la campaña, ¿no es cierto? Es probable, no lo sé. Pero aquí tenemos que plantear las cosas porque por lo menos yo no puedo engañar, después de tantos años que tengo comunicando, no puedo dejar la idea de que en el Perú las cosas son normales. Los que estaban firmando eso que se va a convertir en una payasada, por desgracia, no son partidos políticos, no tienen organización nacional, no tienen un ideario, no tienen ideología, como mencionabas tú al comenzar el programa, no tienen cuadros, no tienen personeros. Los personeros son alquilados, los vientres son de alquiler, las elecciones no se realizan. O sea, esto es una farsa electoral, pero por supuesto, así todo es mejor tener elecciones que no tenerlas. Pero tenemos que decir las cosas claras, ¿no? Juan de la Puente señalaba ayer acá que nos falta pues estructura política. Somos desestructurados, porque esto es lo que tú señalas, o sea, es un desorden absoluto, sí, porque son movimientos de caudillos y abajo tienes 1 o 2 que los aplauden,
pero después no tienes nada. O sea, Nada. es un montón de espacios con membretes y nombres de agrupaciones, pero que no representan ni siquiera a nadie tampoco. Exacto. Por eso es que yo no quiero dar esperanzas al electorado, y cuando yo me dirijo al público, escribo, hablo en la radio, en la televisión, siempre digo, no, cuidado, las elecciones no son la solución del Perú. Es mejor que haya elecciones que no haya. Estamos Eso está clarísimos. Pero estas elecciones no son el comienzo de la solución. ¿Quiénes van a votar? Los mismos que eligieron a los gobernadores, la mayoría de los cuales tienen problemas legales. En los municipios también, en las grandes municipalidades provinciales, los mismos electores van a elegir al nuevo Congreso. Los mismos. Y con el agregado de unos cuantos, que son los que tenían en 17 años y medio, ahora van a tener 18 el 10 de abril. Por lo tanto, no hay mucha esperanza, porque la estructura de la democracia es que la ciudadanía se agrupa en partidos, tiene una orientación determinada y participa en las elecciones. Esas bases no se dan. Y hay otra cosa que es gravísima, hay que decirla con toda claridad. 2/3 de los peruanos no son ciudadanos aunque tienen DNI. Y no son ciudadanos porque no tienen sentido de pertenencia, porque no pagan impuestos. Tú tienes que perteneces a un país cuando pagas tus impuestos. Por cuando te cuesta. Exactamente. No te cuesta ahora. Vives gratis acá. Vives gratis. 2/3 son empleados informales o empresarios informales. Tenemos el más alto porcentaje de informalidad de América, tú lo sabes eso muy Sí, bien. por supuesto. Quiero preguntarte sobre el tema de las campañas electorales, pero vamos a una pausa comercial, Agustín, y regresamos en un minuto para conversar sobre ese tema. Estoy a tus órdenes. Regresamos enseguida con más en Redes y Poder.